Hola, buenas, soy Raquel de Raquel Cosmética Casera, ya me conocéis. Hoy os traigo un óleo gel de fresa con harina de semilla de uva que hace una exfoliación muy suave para la piel. Es un limpiador, también serviría de desmaquillante. Es este aquí. Ahora os enseñaré el paso a paso de cómo se hace el óleo gel. Lleva colorante, por eso ha quedado este color rosita tan mono. Y ya nada más que deciros, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, darle al like, comentar, que todo hace a que el canal sea más grande y vayamos creciendo. Y no me alargo más y ahí tienes la elaboración. Hasta luego. El sucregel. Empezamos a batir el sucregel hasta que quede blanco y brillante. Escualeno de oliva. Aceite de arroz. Añadimos el aceite de arroz al escualeno de oliva y mezclamos. Aceite de coco fraccionado. Añadimos el aceite de coco fraccionado al escualeno de oliva. Vamos añadiendo gota a gota mientras seguimos batiendo sin dejar de batir para que empiece a espesar. Así es como está después de haber añadido la mitad de los aceites gota a gota sin parar de mezclar. Está espeso y blanquecino brillante. Hay que seguir hasta acabar con todos los aceites. Seguimos añadiendo gota a gota y seguimos batiendo. Esta es la textura que queda cuando ya hemos añadido todos los aceites gota a gota sin parar de mezclar. Es espesa y como veis es blanquecina y además está brillante. Harina de pepitas de uva. Añadimos la harina de pepita de uva y mezclamos. Extracto de fresa y glicerina de fresa. Añadimos la glicerina de fresa y el extracto de fresa y mezclamos. La fragancia de fresa, el conservante y la vitamina E. Añadimos la fragancia, el conservante y la vitamina E y mezclamos. Esta es la textura final del óleo gel de fresa después de haber añadido el colorante y mezclar. Así es la textura final que tiene y luego veis que cuando le echamos el agua hace como una cremita que es lo que limpia la piel. La exfoliación es muy suave que casi ni se nota. Envasamos y ya estará listo para poder usar. Hola, buenas, ya estamos otra vez aquí. Así que hoy sin chuleta, así que perdonad los fallos. He utilizado el sucregel, que es el que hace la emulsión para que se unan los aceites y poder hacer esta consistencia de gel. He utilizado el aceite de coco fraccionado, que es un aceite que no se solidifica y que además no da sensación grasa ni obstruye poros. He utilizado el escualeno de oliva, que es un humectante y hidratante también. He utilizado la vitamina E, que es antioxidante, el aceite de arroz, que es antioxidante y antienvejecimiento, además de aclarante. He utilizado la glicerina de fresa, que es antioxidante porque lleva la fresa y es humectante. He utilizado el extracto de fresa porque lleva vitaminas C, además que es antioxidante y antienvejecimiento. Luego he utilizado las pepitas de uva, harina de pepita de uva, porque además de ser antioxidante, exfolia, hace una exfoliación muy suave y deja la piel muy fina. El conservante, la fragancia de fresa que lo he utilizado, el escualeno de oliva que también lo he dicho y ya está. Y no he utilizado nada más. Son los ingredientes que he utilizado. Ya veis que es un limpiador que hidrata, además que hace antienvejecimiento
y mejorar los radicales libres de la piel. Y nada más que deciros, solamente eso. Veréis que cuesta un poquito al principio, pero poco a poco la emulsión se hace muy bien y queda muy compacto. Solamente eso. Ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, darle un like, comentar, que todo eso hace que el canal vaya creciendo. Gracias a toda la gente que suscribe y la gente que me sigue. Y bueno, hasta jueves que tendréis una pequeña... Bueno, tendréis un extracto el jueves. No me enrollo más. Y hasta el jueves. Chao. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.